traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Tomen sus Biblias y abrámosla en Salmo 67. Salmo 67. Cuando Jesús se acercaba a Jerusalén por última vez durante su ministerio terrenal, su misión terrenal en su ministerio, él hizo una pregunta a un hombre ciego que le llamaba desde el lado del camino. Y es el mismo tipo de pregunta que quiero que consideremos esta mañana y que el Salmo 67 responda para nosotros esta mañana. La pregunta es realmente muy sencilla. La pregunta fue esta: ¿qué quieres? Eso fue lo que Jesús le dijo al hombre ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Un nuevo año está sobre usted, creyente, y siempre es un buen momento para reflexionar y hacernos esta pregunta durante del año. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga el Señor? Y mientras reflexionamos inicialmente sobre esa respuesta a esa pregunta, probablemente se va a su camino con el Señor. Y Salmo 67 tiene mucho que animarte. Y a medida que su mente se extiende más allá de ti y tu esfera de influencia y tus relaciones en esas esferas de influencia, ¿estás pensando lo suficientemente grande? Nuevamente, ¿qué quieres? ¿Sabes lo que deberías querer? ¿Quieres ayuda para saber qué deberías querer? Bueno, el Salmo 67 de esta mañana te va a desafiar lo que quieres. Y va a estirar lo que quieres porque es una oración que revela lo que todo verdadero creyente a través de los siglos debería querer. Salmo 67 es para el director del coro con los instrumentos del cuerdo. Es un salmo. ¿Qué quieres? Dios, ten misericordia de mí, de nosotros, y bendícenos, y haz que tu rostro brille sobre nosotros. Selah. Es una pausa. Para que tu camino sea conocido en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. Que el pueblo te alabe, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que las naciones se alegren y canten de alegría, porque juzgarás a los pueblos con rectitud y guiarás a las naciones en la tierra. Selah. Otra pausa. Que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su producto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que todos los confines de la tierra le teman. Ahora, primero tenemos que sentar las bases y un contexto para que puedas ver dónde encaja el Salmo 67 en toda esta promesa mucho mayor que Dios ha hecho. Y quiero advertirte esta mañana que hay dos tipos de diferentes de agua que puedes beber. Una en tu salón cuando estás sentado, ¿verdad? Y no quieres ni regar una gota porque tu mamá está cerca. Y hay un tipo de bebida que cuando estás en el jardín o jugando. ¿Y eso qué es si se riega el agua? Esta mañana es tipo jardín. Así que quiero advertirte al respecto, pero necesitamos establecer algo en el contexto y para eso quiero volver realmente a Génesis 3. Vamos a regresar a Génesis 3, el verso 14. Si notan, en el Salmo 67 la palabra bendecir se usa varias veces. Así que queremos entender dónde encaja la bendición. Primero necesitamos entender ¿qué? La maldición. Si recuerdan, a Adán y Eva estaban en el jardín y ellos pecaron, comieron del árbol que Dios les dijo que no comieran. Hicieron lo que no deberían hacer y el día en que ellos comieran seguramente morirán espiritualmente. Porque se esconden bajo las hojas, no quieren ser encontrados por Dios, no quieren tener esa interacción cara a cara con Dios y están tan muertos espiritualmente
para Dios que ahora no culpan a nadie más y ninguno de ellos toma responsabilidad por sus pecados. Están espiritualmente muertos para Dios y Dios viene y Él se dirige primero a la serpiente en el versículo 14 y Yahweh dijo a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Solo que significa que la maldición está sobre ellos también, pero entre la serpiente es más. Y tu vientre estarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre tú y la mujer y porque tú has y él te herirá y va a haber enemistad entre ustedes y entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá él tendrá una simiente porque la semilla de la mujer y él te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón con la simiente en el talón. La mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo, porque cuanto has escuchado la voz de la mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirás y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué significa eso? Cuando físicamente murieras. Porque de ella volverás a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que espiritualmente muertos para Dios, los pecadores también viven bajo una maldición que Dios ha puesto sobre todo. Trabajarán, sudarán, trabajarán en el suelo que frustra sus esfuerzos en cada paso posible hasta que mueran físicamente y regresen a la tierra maldita. Esa es la escena del capítulo 3 de tu Biblia. Pero en medio de esa maldición incrustada hay una promesa increíble, la semilla prometida de una mujer, la semilla prometida de la mujer que vendrá y traerá alivio. Y dices, ¿de verdad entendieron eso? Que para hacer ese caso que algún día nacería un hijo que traería alivio de la maldición. Bueno, vamos a ir a un capítulo más adelante, al capítulo 5, verso 28. Este es el padre de Noé. Génesis 5, verso 28, y Lamé vivió 182 años y se convirtió en el padre de su hijo. Llamó a su hijo Noé diciendo, este nos dará descanso de nuestro trabajo y del dolor de nuestras manos que surge de la tierra que Yahweh tiene. Que Yahweh había maldecido. O sea, la maldición en cada paso. Y buscan una semilla prometida de la mujer en cada generación. Y como sabemos, la raza humana maldecida se sumergió en una rebelión aún más profunda contra Dios y Dios trajo el diluvio como juicio. En el otro lado de la inundación, mientras la raza humana comenzaba a expandirse de nuevo bajo la maldición, todavía la humanidad maldecida conspiraba aún más en contra de Dios en la Torre de Babel. Y así, para neutralizar su rebelión, recuerden, Dios confundió sus lenguajes y creó las naciones, creó grupos lingüísticos y les dispersó a todos por toda la tierra. Así que Génesis 11, espiritualmente muertos para los pecadores ante Dios, sobre todo la tierra maldita, están en las naciones, están experimentando la frustración de la maldición en todas partes donde están, y esa es la escena, ese es el mensaje que emana de cada parcela inmobiliaria de la tierra, el capítulo 11 de Génesis, mientras aún estaban esperando por uno que viniera. Y entonces es cuando Dios introduce lo opuesto a la maldición, bendición. Capítulo 12, verso 1, mírelo. Y de todas las maldiciones que estaban sobre las naciones, llenas de pecadores muertos espiritualmente que iban a morir físicamente y regresar a la tierra maldita, Dios elige a un hombre, Abraham, y le promete la bendición. Mírelo. Y Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Aquí está la palabra, y te bendeciré. Y daré tu nombre grande y serás bendecido. Bendeciré a los
La bendición es tan abrumadora en Abraham que realmente Abraham va a ser una bendición de alguna manera. Y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiciré. En ti será, así que la maldición está sobre las maldiciones y en ti todas las familias de la tierra que se dispersaron por todas partes serán bendecidas. Serán bendecidas. Cuando leas esta promesa de bendición en el capítulo 12, necesitas entender lo ajeno que es eso, todo lo anterior a ello. Tienes que entender lo opuesto que es el mundo maldecido en las naciones y las naciones malditas. Ese es muy alejado. Podríamos decir que es una bendición alienígena. Está ajeno de cualquiera de las cosas que pudiera imaginar, experimentar en la tierra. Así que aquí tenemos Dios revelada en el capítulo 12. Deja sus cartas sobre la mesa. Habrá una nación, una nación de familia florecerá de una manera única bajo la bendición de Dios y las bendiciones ajenas de Dios. Y ese resultado de esa nación será una maldición para esas naciones que estaban sobre la maldición y para que vengan y disfruten la misma bendición de esta familia. Y sabemos que esa familia de la nación es Israel. Vamos a ir a Deuteronomio 28. Hay muchos pasajes que podríamos ver en Deuteronomios. Pero quiero que mire Deuteronomio 28. Dejemos que el capítulo hable por sí solo. Para nosotros. Mire lo que dice Deuteronomio 28, verso 1. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuando debes cumplir todos sus mandamientos que yo te mandé hoy, el Señor tu Dios te pondrá en lado sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas, recuerda la promesa que le hizo que le sea grande de la nación de ellos. Bueno, Dios lo hace grandes. Verso 2. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, aquellas que van a listar, y te alcanzarán si obedeces al Señor de tu Dios. Dice, ¿qué tipo de bendición estamos hablando aquí? Bueno, vean el verso 3. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Recuerde, todo esto está bajo maldición. Bendito serán tus ovejas, serán tus bendiciones. Serás bendecido cuando vengas y cuando vayas. El Señor hará que los enemigos se levanten contra ti y sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante por ti por 7. Venirás adelante, pero ellos van a correr por 7 diferentes caminos. Verso 7. Va a venir las bendiciones y lo que des a ti. Y te bendecirá en la tierra que Dios te dio. Se establecerá el Señor como un pueblo santo para sí, como te juró, si guarda los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Entonces, ¿por qué los bendecirá de esta manera? Mira el verso 10. El propósito para la gente alrededor. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y temerán. El Señor te hará abundante en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a dar a tus padres que te daría. El Señor abrirá para ti su buen tesoro, los cielos, para que dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y te prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de ellas. El Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios. Va a haber una tierra en la tierra, bajo la tierra maldita, que notablemente sería única. La promesa de Dios era lejana para la tierra. Era para tomar todas las dimensiones posibles de la vida que estaba allí en esta tierra de Israel. Iba a ser el único lugar en la tierra donde la maldición realmente se iría hacia atrás, porque la bendición de Dios estaba apoderándose de ese territorio de Israel, y las naciones deberían notar ese pueblo obediente, lo verían. Deuteronomios dice que la gente oirá: ¿qué gran nación es esta que Dios tiene tan cercano como es Yahweh? Como Yahweh es Israel. Y la idea principal aquí, cuando piensa la relación entre Israel y todas las otras naciones del Antiguo Testamento, la idea clave es venir y ver. Ven y veas.
Pero sabes que el Antiguo Testamento confirma que Israel poco a poco se fue alejando cada vez más y más de la bendición. Poco a poco la bendición se fue yendo cada vez más lejos de su alcance. Entonces, ¿qué Dios hizo? Les envió profetas. Les envió profetas. Vamos a Isaías capítulo 2. Vamos a ir solo un profeta que haga nuestro trabajo aquí desde el principio. Si hacemos nuestra tarea correcta en estos pasajes, cuando lees, ellos simplemente te enseñan, ellos se enseñan por sí solos. Y ese es el punto de aquí o el que estamos buscando. Así que Dios dijo a los profetas, le envió profetas a Israel durante esa lenta manera de que ellos se alejaron de sus bendiciones. Y le envió para advertirlos que obedecieran. Necesitas obedecer, está siendo obediente, necesitas venir a la ley. Pero también envió el profeta para decirles y animarles que no importa qué tan infieles se hayan convertido, Dios nunca retiraría su promesa de ellos, porque su promesa es inalterable, su promesa es innegable y sus promesas son imparables. Déjeme mostrar el capítulo de Isaías 2, verso 2. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. ¿Ves ese? El éfeso en el tope. Y se alzará sobre los collados y influirá todas las naciones. Ellos influirán a las naciones, muchos pueblos, y dirán, vengan, van a decir unos otros, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque Dios está allí. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejos de arado y sus lanzas en podaderas. ¿Y qué sería lo que cuando Él estuviera presente entre ellos, entre las naciones? ¿Qué sucedería? Verso 4. Y espadas de reflado y sus lanzas y la lanzará espadas de naciones y ni se diestrarán más para la nación. Nunca habrá más guerra. Habrá paz. Ahora vamos al capítulo 9, verso 6, si recuerdan esto de la Navidad. Isaías 9, capítulo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará Por supuesto que va a haber esa la promesa en Génesis 3. Por supuesto que sí sería. Y el gobierno descansará sobre sus hombros y su nombre será admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía es un hijo nacido. Y es un niño nacido, pero es Yahweh. No habrá el final de su gobierno, no habrá final de su paz. En el trono de David, su reino, la semilla de la mujer a través de la línea de David, para establecer y sostenerla con justicia y rectitud desde entonces y para siempre. Como el Señor se nota al respecto de esta promesa, pero míralo en el verso 7. El sello del Señor, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Otro pasaje, capítulo 11 ahora. Isaías 11, véalo allí. Entonces, un retoño del trono de David, de la línea de David, está describiendo aquí en capítulo 11, verso 1. Entonces se brotará un retoño de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni se sentirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad para los afligidos de la tierra. Y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad es ceñidor de su cintura. El lobo, ¿y cómo sería en la tierra cuando él finalmente su presencia esté allí entre las naciones y ellas vengan a él? Verso 6. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. También la vaca los postrará, y sus crías se echarán juntas, y el león comerá el buey como paja. La maldición se ha ido. El niño de pecho jugará junto con la cobra de la cobra y nadie puede hacer eso ahora. Y
Y el niño sacado te dará su mano en la víbora, no dañará ni destruirá todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren del mar. Pues la tierra está llena de las bendiciones de Yahweh, como las obras cubren el mar. Así que cuando Él venga, no es solo una tierra prometida donde la maldición ha sido rechazada, sino que en todas partes. Cambio, verso 10, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, el que se erige como estándares para los pueblos, y su lugar de descanso será glorioso. Solo habrá descanso, no más maldición, no más esfuerzos. Vamos a regresar ahora al Salmo 67. Ya hicimos nuestra tarea. La promesa original de Dios a la semilla de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, Él vendrá. Y vendrá de las naciones que falló bajo la promesa de Dios. Pero cuando venga, la bendición de Dios superará la maldición en todas partes, no solo en la tierra de la promesa. Y Él gobernará sobre las naciones, y ellas fluirán hacia Él en la tierra de la promesa para adorarle, para que ser enseñado para el Mesías, el ungido, tendrá su reino en la tierra. La promesa es innegable, es imparable y es inalterable. Así que la pregunta es, ¿dónde encaja Salmo 67 en toda esta trama? Bueno, desde luego, después de la maldición en Génesis 3, ¿no? Pero ocurre antes del nacimiento de la semilla prometida. Salmo 67 se sitúa dentro de ese lento y desgarrador deslizamiento, alejándose del pueblo, alejándose de la promesa que viene y se cumple. Se encuentra en ese terrible momento del que Israel fracasa y flaquea y se desliza desvaneciéndose. Y si le preguntaría a un Israel creyente en época, en esos días, cómo se están alejando, y le preguntaras a ellos, ¿qué quieres? Ese creyente diría, Dios, ten misericordia con nosotros y bendícenos. Haz que su rostro resplandezca sobre nosotros, para que tu camino sea conocido en la tierra y tu salvación entre todas las naciones. Que el pueblo te alabe, oh Dios, que todo el pueblo te alabe, que las naciones se alegren y canten de alegría, porque juzgarás a los pueblos con rectitud y guías a las naciones en la tierra. Y el salmista creyente decía, yo quiero lo que Dios prometió. Eso es lo que yo quiero. ¿Dónde nos estamos tú y yo en esta historia entonces? También, por supuesto, después de la maldición, pero estamos mucho más lejos en la línea de la promesa, porque el hijo de Isaías 9 nació, el Mesías Jesús de Nazaret nació. Él vino a los suyos y ellos no lo querían, no lo quisieron. De hecho, el mismo prometido en Génesis 3 que aplastaría la cabeza de la serpiente, fue crucificado por ellos. Tenía magalladuras en el talón y fue sepultado. Pagó el precio de la redención con su sangre. Fue resucitado de la tierra maldita. Fue resucitado de ella y pasó a estar en la mano derecha de su Padre. Pero en la tierra, la maldición permanece. ¿No es verdad? Israel y las naciones no han recibido esa promesa de bendiciones tal como Dios la dio. Es inalterable, es innegable y es imparable. Así que hasta que Él venga, ¿qué hacemos nosotros, la iglesia? La idea clave del Antiguo Testamento era venir y verlo cuando pensamos Israel y las naciones. Nosotros como iglesia tenemos que pensar como la iglesia y las naciones. La idea clave es ve y diles. Ve y diles. Así que vamos con el Evangelio en la Gran Comisión, y ahí es donde nos sentamos. Lo que nosotros, la iglesia, queremos no es diferente de lo que Israel quería. Queremos que lo que Dios prometió, ¿no es verdad? Así que vamos a enfocarnos ahora en Salmo 67. Israel quería 3 cosas. Quiero mostrarle 3 cosas de este Salmo. La número 1, Israel quería el favor de Dios. Segundo, Israel quería la adoración a Dios. Y tercero, querían el liderazgo del Mesías o el liderazgo de Cristo.
Ahora bien, la forma que esto está presentado en el Salmo 67 fascinante es como dos juegos de sujetadores y tiene su sujetador exterior y luego tiene dos sujetadores en medio. Este es el sujetador externo, es el favor de Dios. Véalo ahí en el verso 1. Dios, ten misericordia de nosotros y bendícenos, haz que tu rostro brille sobre nosotros. Y luego mira hacia abajo en el versículo 7, Dios nos bendiga. ¿Ven eso? Así que hay un favor de Dios. Queremos el favor de Dios sobre nosotros, pero ellos querían el favor de Dios sobre ellos que afectara a las naciones. Véalo en el verso 2. Queremos esto para que tu camino sea conocido en la tierra, para que tu salvación sea conocida. Dios, queremos que nos bendigas para que todos los de los confines de la tierra le teman. Así que Israel quería el favor de Dios, pero un favor que impactará a las naciones. El siguiente conjunto de sujetillas terminan es el interior de la adoración de Dios. Pero note, ¿quién está haciendo la adoración? ¿Quién está haciendo la adoración en el verso 3? Que el pueblo te alabe, que las naciones estén alegres y cante. Querían la adoración a Dios que estuviera ligada a las naciones, que venía de las naciones. Así que cuando Israel pensaba correctamente, querían el favor de Dios sobre ellos que impactara a las naciones, y luego querían la adoración a Dios que viene de las naciones, y luego solo que todo esto, y en medio de eso está el corazón del Salmo, en medio del sexto, en verso 4, parte B, dice así. Lo puedes poner en punto de exclamación. Es el punto más alto. Mire, le dice, porque queremos esto, que juzgarás a los pueblos con rectitud y guiarás a las naciones de la tierra. Querían el liderazgo de Cristo entre las naciones. Vamos a trabajar esto juntos para repasarlo. ¿Qué debería querer el pueblo de Dios? Israel quería el favor de Dios. El favor de Dios se puede resumir en ser misericordioso, ser bendecido, y que el rostro de Dios brille sobre ellos. ¿Qué significa que Dios sea misericordioso con nosotros? Esto es lo que quería el verdadero creyente en Israel. Querían que Dios mostrara misericordia y gracia momento a momento. Momento a momento. Todo el tiempo. Por supuesto, existe una gracia de Dios, una gracia de conversión definitiva de Dios para el pecador, que otorga tanto fe como arrepentimiento al pecador. Pero esta falta de gracia de Dios no es principalmente esta la que vemos aquí. Esta es la gracia momento a momento que un creyente quiere, que necesita y le pide a Dios. Dice, ¿cómo lo sería? ¿Cómo significa si quiere que Dios sea misericordioso conmigo en cada momento? Déjeme darte algunos salmos para que lo puedan ver. Salmos 4:1. Salmos 4:1, cuando David el creyente quería que Dios escuchara su oración en ese momento, le pidió eso, le pidió que fuera misericordioso con él. Dice, cuando clamo, responde, oh Dios, mi justicia en los woods. ¿Quiere que Dios en ese momento que escuche tu oración? Pídele que sea misericordioso contigo. Escribe el Salmo 25, versos 16, cuando David el creyente estaba solo y afligido en ese momento, que le pidió a Dios en ese momento que fuera misericordioso con él. Vuelve hacia mí y ten misericordioso conmigo, porque estoy solo y afligido. Cuando tienes esos momentos, ¿quieres que Dios sea misericordioso contigo? Pídele que sea misericordioso contigo. Salmo 56, verso 1. Cuando David el creyente sufría bajo persecución, le pidió a Dios que fuera misericordioso con él. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime combatiéndome todo el día. En ese momento que el adversario está sobre ti, ¿quieres que Dios sea misericordioso contigo, creyente? Salmo 6, verso 1 y 2. Cuando David el creyente estaba bajo la disciplina de la mano de Dios, le pidió a Dios que fuera misericordioso con él. Dice, no, Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. En esos momentos, el creyente, cuando experimente disciplina del Salvador sobre ti, quieres que Él sea misericordioso contigo, ¿verdad? Pregúntale o pídele. Finalmente, Salmo 41, cuando Dios necesitaba que le perdonara su pecado, le pidió a Dios en esos momentos que fuera misericordioso con él. Oh Yahweh, ten misericordia conmigo, sana mi alma porque he pecado contra ti. ¿Quieres que Dios tenga gracia contigo en el momento en el que confiesas tus pecados, verdad? ¿Quieres eso? Pídele. Momento a momento, los creyentes de todas las épocas necesitan que Dios sea misericordioso con ellos por innumerables razones. Te preguntaré nuevamente, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Sabías que deberías querer el favor de Dios así
Momento tras momento, Israel no solo quería eso, sino que quería que Dios los bendijera también. Dios nos bendice, dice en el verso 1. Ya hablamos de esto extensamente. Las naciones circundantes deberían ver una familia bendecida, innumerables maneras físicas bendecían niños, rebaños, cosecha, salud. Incluso podría ver en el verso 6, la tierra ha dado su cosecha. Iban a ver eso. Y para nosotros entonces, la iglesia. Jesús y los apóstoles siguen manteniendo las bendiciones sobre su pueblo en el Nuevo Testamento, la iglesia. Pero las bendiciones adquieren una dimensión más espiritual que la física. Mantenga su mano allí insuficiente, pero vamos a regresar a lo que él leyó en Mateo capítulo 5. Quiero que vean esto. Esto va a hacer sentido para ti cuando veas la continuidad que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es una bendición verdadera que no está atada a una locación. Esto es una bendición movible. Puedes llevarla donde quiera que vayas. Esto es una bendición espiritual. Abrió la boca y dijo, enseñándole, y Jesús diciéndole, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ese reino que iba a venir en un día y que venga cuando Jesús venga. Es de ellos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten, se persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de estos en el cielo es grande, porque asimismo persiguieron a los profetas, fueron antes que eran ustedes. Tú eres la sal de la tierra, eres la luz del mundo. Verás esas bendiciones de maneras espirituales para que el mundo se vea afectado por eso. Verso 16, deja que tu luz brille en una manera tal entre los hombres para que vean las grandes obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Quieres esa bendición? Creyente, ya tienes todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1:3. ¿Lo sabías? ¿Alguna vez le has preguntado ayudar a tener acceso a esos momentos? Pedir acceso a esa bendición en momento tras momento, los tipos de momentos que Mateo 5 enumeró. Un momento que necesitas ser misericordioso, un momento que necesitas hacer la paz, un momento que necesitas, ¿lo entiendes? Así que Israel en Salmo 67 quería que Dios fuera misericordioso con ellos momento tras momento, que los bendijera. Y tercero, versículo 1 que dice que Dios hiciera brillar su rostro sobre ellos. Eso es simplemente la presencia favorable y aprobadora de la cara a cara de la presencia de Dios, que querían Dios los mirara con ellos con favor. Y este es el deseo de todo verdadero creyente de todas las épocas. Una aprobación sonriente momento a momento hacia el creyente por parte de Dios. Ahora escuchen, en la conversión, Dios por primera vez vuelve su rostro hacia el pecador y le sonríe en la salvación. Llega solo por la gracia, solo por la fe y solo en Cristo. Es fascinante. ¿Cómo puede ser eso? Porque en la cruz el Padre apartó su rostro de su Hijo. Porque su Hijo, el portador del pecado que tenía la maldición sobre él. Y así, nosotros como creyentes podemos preguntar en nuestra conversión, Dios mío, ¿por qué me has dado favor a mí? Y Jesús respondía, porque la cruz de mi Dios me abandonó para poder girar su rostro hacia ti. Eso es indescriptible. Pero, de nuevo, en Salmo 67, eso no es lo que el salmista creyente pide principalmente. Lo que pide y lo que quiere es la aprobación continua de Dios, momento tras momento, sonriéndole y aprobándole todo lo que piensa y todo lo que hace. ¿Tienes una decisión que tomar? Dios verías y sonrías ante esta decisión.
Hay una actitud que requiere situación en la situación. Dios, me gustaría que me vieras y sonrieras en este momento. Hay una relación que está formando o una relación que se está deteriorando. Dios, necesito que tú en este momento gires tu rostro sobre mí y sonrías. Hay un deseo que tengo. Dios, me guiarías la cara y sonreirías y preferirías me dé favor en este momento. Me encanta esta cita. Escucha esta cita. Cuando brilla el sol, no necesitamos velas. Y cuando tenemos la luz del rostro de Dios sobre nosotros, porque importa menos, pues sí, los hombres nos sonríen o frecuentes Señor, nos alaban o nos culpan, nos bendicen o nos maldicen. Creyente, no necesita la tenue luz de las velas de la aprobación del hombre. Cuando Cristo te sonríe en favor en esos momentos, no lo necesitas. Y la otra cosa también es cierta, no importa cuántos hombres te sonrían en un momento cuando Cristo ha girado su rostro con desaprobación en esos momentos. Déjeme mostrarle este gran ejemplo en el Antiguo Testamento. Mantenga su Salmo aquí en el 67 y vamos a regresar al Salmo 30. Esto es impresionante. Salmos 30, verso 6. Esto te ayudará a entender lo que está ocurriendo aquí en el momento. Salmos 30, verso 6. Ahora, en cuanto a mí, dice David, dije que en mi prosperidad, prosperidad, es un momento de prosperidad. Dios está bendiciendo. Hay algunas cosas que están pasando y Él está en ese momento de prosperidad. Ahora, dije en mi prosperidad, nunca me tambalearé. Así es como se siente cuando las cosas están viendo bien. Cuando Dios está bendiciendo, así como nos sentimos, nunca seré sacudido. Mire lo que dice, oh Yahweh, por favor, dame tu favor. Has hecho que mi montaña se mantengan fuerte. Hombre, se sentía fuerte, poderoso, inmovible cuando el favor de Dios estaba sobre él en esos momentos. ¿Qué dice después? ¿Qué dice después? ¿Qué? Escondiste tu rostro, Dios, y me quedé desanimado. Eso fue todo lo que hizo falta en ese momento. Eso fue todo lo que hizo falta en nuestra relación. ¿Entiende esto, creyente? Nuestra relación con Cristo es inmutable. No puedes mejorar tu relación con Cristo si realmente estás en Cristo. Y no puedes disminuir tu relación con Cristo si realmente estás en Cristo. Pero tu comunión con Él en el momento de subidas y bajadas, tu experiencia te lo dice. A veces Dios le hace retirando su rostro de esas bendiciones. ¿Qué hizo David en Salmo 30? ¿Viste lo que hizo David? Lo llamó, lo dice, le llamó. ¿Lo viste? Cuando eso ocurrió, versículo 8, a ti, oh Yahweh, he llamado. A veces Dios te da la sensación de que está alejado en el momento. ¿Para qué? Para que lo busques. Y a veces tiene la sensación que Él se ha alejado porque tú has sido tonto en tus pecados. Israel fue elegido y llamado por Dios para ser una nación familiar que sabía que necesitaba ese momento, que cada momento necesitaba el favor parte de Dios. Piensa en cómo vivía la nación alrededor de él, vivían bajo ese sello inmutable de un Dios santo. Y sin embargo había una nación donde podían ver el favor de Dios que estaba hacia ellos todo el tiempo. Y por eso es que Israel quería ese favor de Dios, querían el favor de Dios que afectara a las naciones que lo rodeaban, y eso lo vemos en el verso 2. Queremos esto de que tu camino sea conocido entre la tierra y tu salvación entre las naciones. Verso 7, queremos que bendigas para que todos los confines de la tierra te teman. Así que cuando un israelita pensaba correctamente, cuando tenía la mente fijada en la verdad, esto era lo que él quería, tener la bendición robusta de Abraham en la tierra, pero, tener por el bien de las otras naciones, porque eso es lo que Dios prometió. Creyente, no olvides que momento a momento necesitas el favor de Dios tanto como cualquier otro lo ha necesitado. ¿No quieres eso?
Pide a Dios que sea misericordioso contigo. Pídele que te ayude a hacer pleno uso de las bendiciones espirituales que tienes en lugares celestiales. Pide a Dios que sonría ante cada pensamiento que pienses, cada palabra que dices, cada actitud que elijas, cada acción, deseo y relación que formes, momento a momento. Pero, ¿quieres eso para qué? Para que pueda ser sal y luz. Al pedir ese favor de Dios sobre ti, al experimentar su favor sobre ti, momento a momento, en realidad estás haciéndolo lo que Pedro dice en 1 Pedro 3:15. Estás santificando a Cristo en tu corazón, y esta es la posición para algo realmente importante. Te haces estar listo, siempre listo, momento a momento listo para defender a todos los que te pidan que explique la esperanza que hay dentro de ti. Por eso quieres su favor en tu vida. ¿Qué quiere el creyente de Dios en todas las épocas? El favor de Dios. Número 2, la adoración de Dios. Es la adoración de Dios que viene de las naciones. Realmente no hay nada más que añadir aquí en esto. Verso 3, que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, no vamos a dejar fuera ninguno. Que las naciones se alegren y canten de alegría. Verso 4, verso 5, repetición del verso 3. Las mismas naciones que a menudo maltrataron horriblemente a Israel en el camino. Israel querían el favor de Dios para sí mismos, para que las naciones malvadas escucharan, y pudieran convertirse en adoradores, naciones adoradoras. Jonás tuvo dificultades con esto, con los asirios y Nínive. Israel nunca iba a apartar la vista de este balón, pero lamentablemente a menudo lo hicieron. Y nosotros, Jesús y sus apóstoles enfocaron nuestros corazones de manera similar. Y lo vimos en Mateo 5, verso 16, dice que tu luz brilla en los hombres, que cuando vean, ¿qué? Esa adoración que glorifiquen a nuestro Dios que está en los cielos. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? ¿Quieres vivir de tal manera que la gente a tu alrededor venga a adorar a Jesucristo? ¿Qué quiere el pueblo de Dios? En tercer lugar, ¿qué quiere? El liderazgo del Mesías o el liderazgo de Cristo entre las naciones. Déjame preguntarte esto. ¿Piensas en la promesa que Dios hizo? Piensa en los pasajes que leemos. Si Israel tenía el favor de Dios sobre ellos de tal manera que las naciones también adoraran a Dios, pero la semilla prometida de la mujer no estaba entre ellos y la maldición no fue rechazada, ¿fue eso suficiente? ¿Era suficiente? No. Dios prometió más. Querían más. Déjame preguntarte, iglesia, lo mismo ocurre con nosotros. Si realmente somos bendecidos como somos viviendo de tal manera que los perdidos alrededor de nosotros escuchen nuestro relato de la esperanza que tenemos entre nosotros, si estamos obediendo, llevando el evangelio a las naciones, y si incluso muchos de entre las naciones están llegando a la fe en Cristo y adorando como muchos de ellos lo están haciendo, ¿eso es suficiente? No, de acuerdo a la promesa. Tu Biblia te impulsa a querer más. La iglesia no debe pasar por alto esto de la promesa de Dios y la semilla de la mujer. El Mesías, Jesús de Nazaret, en la tierra, entre las naciones. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Versículo 4, juzgando a los pueblos con rectitud. Liderando las naciones, ¿en qué forma? ¿O en qué? En la tierra, juzgando a los pueblos con rectitud. Oye, ¿Pablo creía eso? ¿Saben? Pablo predicó en su segundo viaje misionero, lo hizo todo, pero esto es un relato de Hechos, de 17:31, dice, él está en Atenas y predicó esto a las naciones, porque el que ha establecido un día en el que juzgará es imparable, es inalterable y es innegable. Porque Dios estableció un día que juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Pablo quería eso. ¿Tú quieres eso? ¿Qué significa en el 67:4 que Él liderará a las naciones en la tierra? La idea de liderar así es el tipo de guía que los pastores hacen.
Jesús expresó esto en su corazón, el pastor de corazón en la nación. Si recuerdan, Juan 16 dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también yo las debo traerlas y oirán mi voz y se harán un rebaño con un solo pastor. Así que en la iglesia ahora mismo, bajo la gran comisión, extraviadas ovejas por las naciones tienen un adelanto de esta promesa última. ¿Cómo? En fe, regresando a Jesús ahora en ellos. ¿Y quién es el pastor que guardará sus almas? 1 Pedro 2:25. Y eso es lo misericordioso y eso es indescriptible. Muchos de nosotros somos gentiles que hemos regresado al pastor que guarda nuestras almas en la iglesia, ¿no es verdad? Solo hay una cosa mejor que eso. Es el rey pastor que realmente está en la tierra, entre las naciones, guiándolas como su rey pastor, porque esa es la promesa original cumplida. Es innegable, es inalterable y es imparable. Y esto es lo que todo creyente de todas las épocas debería desear. La maldición desaparecida y Cristo presente. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tu deseo es suficiente? Tu deseo llega hasta el Salmo 67. El llamado del Salmo 67 para ti esta mañana no es que dejes de pedir deseos buenos y pequeñas cosas a menudo que rodean tu vida del día a día. Sigue pidiendo, quiere esta cosa, quiere para tu matrimonio, quiere para tu crianza, quiere esto para tu trabajo, para todas las cosas que estás enfrentando. Pero el llamado en el Salmo 67 es para crecer en tus deseos, estirarlos, expandirlos. Entonces, ¿quieres el favor de Dios contigo? Momento a momento, para que tu luz brille intensamente, para que brille hacia otros, para que lo vean. ¿Quiere la adoración a Dios que viene de las naciones? ¿Sabes cómo deberías tu posición de que Dios te ha puesto? ¿Sabes cómo deberías participar en la gran comisión? ¿Lo sabes? ¿Eres de los que van o eres el enviado? ¿Cómo lo vas a averiguar? ¿Quieres averiguarlo? Por último, ¿quieres el liderazgo de Cristo en la tierra? ¿Quieres lo que Dios ha establecido del día que instruyó la promesa semilla de la mujer en el centro de la maldición? ¿Qué lugar para poner esa promesa? En el centro de una maldición puso una promesa. Y esto es lo que Él ha querido. ¿Quieres esto? ¿Quieres que Cristo esté realmente presente? ¿Y quieres que la maldición desaparezca de verdad? Eso glorificaría a Dios porque Él cumpliría lo que prometió. Vamos a orar. Las palabras de Jesús para enseñar a sus discípulos a orar son apropiadas en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eres santo. Estás apartado. Oramos que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como ya se hizo en el cielo. Padre Celestial, no solo se hace tu voluntad en el cielo, sino una sola expresión de resistencia en ningún sitio, sino que también se hace tu voluntad en presencia de Cristo que está a tu lado. Eso es especial y queremos lo mismo en la tierra. Queremos que tu voluntad también se haga en la tierra así, sin ningún tipo de resistencia. Pero si tu voluntad se hiciera en la tierra sin resistencia, pero Cristo no estuviera aquí, eso no es lo que prometiste. Lo último sí. Así que también queremos que tu voluntad se haga en la tierra, en la misma presencia de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Pastor. Y el Señor, así que oramos eso en esta mañana. Ven Señor Jesús. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos puede dirigirse a nuestro sitio web
cbckaty.org.